Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esto es BTS en redes. Comenzamos. Después del concierto en línea Permission to Dance del último fin de semana, llamó la atención de ARMY que todas las cuentas oficiales de BTS borraran la biografía. Esto es la leyenda o descripción que se encuentra en las cuentas donde siempre ponen su último trabajo. Así que eso solo puede significar una cosa: se viene algo pronto. La especulación más grande es que se venga un comeback, y la mayoría cree que, debido al anuncio de la transmisión online del último concierto en Los Ángeles, del cual todavía no tuvimos más noticias, lo más probable es que, como en el final de todos los conciertos, se anuncie algo importante, lo que obviamente podría ser un nuevo álbum o sea el comienzo de una nueva era. Pero de ser así, ¿por qué cambiaron la biografía desde ahora? Si todavía falta más de un mes para el último concierto, ¿será que tal vez anuncien algo nuevo antes? O capaz que ponen algo para Halloween, que siempre hacen algo divertido para ARMY. La verdad es que yo estaba convencida de que sería el anuncio del comeback, ya que un nuevo álbum para principios del próximo año coincidiría con lo que venían hablando los medios de Corea hasta ahora. Pero aquí esta amiga ARMY me dejó pensando con su comentario. Porque es cierto, el 2 de diciembre es justamente unos días antes del cumpleaños de Jin, que cumple 30 años según la edad coreana, lo que significaría que se le termina el plazo para presentarse en el servicio militar. O sea, si la ley no cambia, no hay mucho que puedan hacer al respecto más que presentarse a servir. En este video les expliqué todo lo que tenía que ver con el servicio militar de Corea y cómo estaba la situación de los chicos al respecto. Y salvo que cambie la ley ahora a fin de año y ellos sepan algo al respecto, ya deberían tener una decisión tomada para el año que viene. Si fuera así, tomaría sentido lo que están diciendo de que Run BTS tardará 2 años en volver. Pero eso se los cuento en un rato. Lo que sea que vayan a anunciar es importante y siempre los estaremos apoyando. El 23 de octubre se estrenó Chiri-san, la serie en la que Jin hizo el tema principal. Debido a que la serie se emite 2 veces por semana y que se dijo que la canción saldrá en la mitad de la serie, se estima que se dará a conocer entre el 14 y 15 de noviembre. Aunque todavía la fecha exacta del lanzamiento y el título son todo un misterio, los noticieros de Corea estuvieron hablando de la gran expectativa que ha despertado el OST de Jin. El informe habla de que Chiri-san era el proyecto más esperado de la segunda mitad del 2021, pero el hecho de que el tema principal fuera hecho por Jin había atraído a los medios de comunicación extranjeros, lo que había aumentado la popularidad del drama en todo el mundo, el cual está teniendo un muy buen nivel de audiencia hasta ahora. Dado la poca información que tenemos respecto de la canción, lo único que se puede hacer por el momento es seguir el perfil de Jin en Spotify y tener en cuenta las metas que se han fijado para su canción. Luego del estreno de In The Soup y de la presentación en sociedad de Tom Bam, la prensa de Corea realizó varias notas hablando de que Jungkook fue elogiado por internautas y dueños de perros después de conocer a Bam. Incluso esta semana aparecieron en la revista de estilo de vida más grande del mundo, Elle, donde hicieron una reseña sobre la conciencia de los derechos de los animales. Todos los artículos que se publicaron al respecto mencionaron la buena influencia que tiene Jungkook tras haber notado que Bam no tiene cirugías, ya que habitualmente a las razas Doberman le cortan la cola y les operan las orejas para tenerlas en punta. Sin embargo, se dijo que Jungkook no permitió que a su perro le hicieran estas cirugías, aceptando a Bam tal y como es. Y justamente creo que esto de aceptar a su mascota tal y como es, no es un mensaje casual que Jungkook esté enviando. Lamentablemente, luego del concierto recibió cantidad de críticas, por lo que dijo cuando cantaron So What, por las perforaciones que se hizo en las orejas, por sus piercings, por su pelo. ¿Cuándo va a ser el día que lo dejen tranquilo y respeten que él con su cuerpo puede hacer lo que quiera? Pero no porque es Jungkook, integrante de BTS, simplemente porque es una persona que, como todo el mundo, tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Lo que siempre destaco y admiro de todos los integrantes de BTS es como siempre responden las críticas o los maltratos con amor. Lo digo porque justamente después de todo esto, publicó en la cuenta oficial Bangtan TV el cover de la canción de Harry Styles, Falling. En 2016, Jungkook dijo:
Siempre que hago covers de canciones, me aseguro de entender la historia detrás de las letras y lo grabo. Por favor, busquen el significado de la letra y escuchen de nuevo, sonará diferente para ustedes. Y justamente una parte de la canción dice: además de que el día que lo publicó se cumplieron 2 años del último concierto en que pudieron ver a ARMY. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y compartirlo para que llegue a más ARMYs. Esta semana los medios llamaron a Jimin Global It Boy e informaron que más de 350 cuentas oficiales de empresas, medios de comunicación y figuras públicas saludaron a Jimin en su cumpleaños. Entre ellos, UNICEF, Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Spotify, Amazon y muchos más. También se confirmó que Jimin estará en los créditos de la película de Marvel Eternals, siendo el primer idol coreano en aparecer en los créditos de una película global de Hollywood con una canción coreana. Sin embargo, a pesar de todas las buenas noticias internacionales para Jimin, K-ARMY inició una furiosa campaña contra HYBE, a la que se sumaron los ARMYs internacionales. ¿Y por qué K-ARMY estaba tan enojado? Resulta que en el Bangtan Bomb que se subió esta semana del detrás de escena de BTS en las Naciones Unidas, hubo un momento en que los chicos se sentaron a hablar de su experiencia. Y K-ARMY notó que en los subtítulos en coreano se usaba contra Jimin un apodo despectivo que lo usan los haters en los blogs anti-Jimin. Así que iniciaron el hashtag HypeProtectJimin, exigiéndole a la empresa que cambien los subtítulos en coreano y que tomen medidas con quien utilizó ese apodo. Sobre todo porque desde 2016 que K-ARMY está luchando para que se tomen medidas legales contra estos blogs antis, pero no obtuvieron ningún resultado ni el apoyo de la empresa. Todo eso se suma a los reclamos respecto a Jimin de la falta de iluminación en las performances de Butter y a que no le habían informado que su canción Friends, escrita y producida por él mismo, saldría en la película de Marvel, lo que aumentó el enojo de ARMY. El hashtag se hizo tendencia de música a nivel mundial. Esta semana se supo que Butter se presentó a consideración como mejor interpretación pop dúo o grupo en los Grammys de este año. Además, también se puso a consideración V como álbum del año, mejor álbum vocal pop diseñado no clásico, Butter como récord del año y Permission to Dance como mejor video musical. Las nominaciones se conocerán el martes 23 de noviembre. Lamentablemente, los Grammys no dependen de ARMY, pero hay otras votaciones que sí. En este videito que les subí hace unos días están todas las votaciones pendientes y cómo votar en cada una. Así que vamos ARMY a ganar todos esos premios. Y como a ARMY le encantan las especulaciones y quedar... Esta semana se habló de colaboración entre J-Hope o todo BTS con Daddy Yankee, porque en su cuenta oficial de Twitter saludó en español, inglés y coreano, justo cuando al mismo tiempo J-Hope respondió a un post de ARMY en Weverse diciendo que estaba trabajando en música en su estudio. También se habló de presentación del remix de Butter feat. Megan en los American Music Awards, porque una ARMY hizo este comentario y Megan lo citó. Otra suposición fue la colaboración entre Harry Styles y BTS por el reciente cover de Jungkook, además de posible mixtape de Jungkook producido por Suga, porque en el último capítulo de In The Soup se los vio haciendo música juntos. La última y más grande de las suposiciones es que se cree que Run BTS se tomará un descanso de 2 años, porque salió detrás de escena del capítulo 155 de Run BTS, donde los chicos, hablando de cómo deberían empezar el capítulo de la siguiente temporada, dicen que podrían hacerlo igual que el capítulo número 1, diciendo: hola, soy RM, 30 años, y Jungkook dijo: soy Jungkook, 27 años, edad que recién tendrían dentro de 2 años. Casualidad, spoiler, de cualquier modo, como les dije, todas estas son suposiciones o especulaciones de ARMY que ama quedar
Estos son los saluditos de esta semana. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Eso fue todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más BTS en redes. Bye.